La parte de nuestra gira de esta semana es Sabaviu, generalmente se traduce en inglés como comando y vimos las palabras allí que Nicole leyó para nosotros. El mandato que tiene que ver con las ofrendas y sacrificios y es una buena parte de la gira. Pero cubre Levítico 6. Levítico capítulo 6 versículo 1 al 8 versículo 36 y tiene que ver con las ofrendas y el sacerdocio y hay mucho cosas que se podrían enseñar en esa sección. Pero también es Sabbat Agadol y por eso voy a trabajar en unir los dos y probablemente haya sido más. Me concentro en Sabbat Agadol y lo explicaré a medida que avanzamos en él y la conexión en el lazo. Pero es el Sabbat Agadol es el Sabbat que conduce al Sabbat justo antes de Pesach. Y ahí es donde estamos, y lo explicaré más a medida que avancemos. Pero sí quiero sacar a relucir un versículo que está en nuestra porción T porque va a relacionarse con Sabbat Agadol y es del versículo del capítulo 7 de Levítico 15 y dice Levítico 7:15 de la mañana la carne del sacrificio de sus ofrendas de paz. Porque en el día de su ofrenda se comerá la acción de gracias. No debe dejar nada hasta la mañana. Entonces entendemos que hay más ofrendas en el templo que solo ofrendas por el pecado. Hay ofrendas de comunión, ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracias. No todos eran solo para cometer un pecado, sino la política o el Algunas de las ofrendas, la persona que las daba podía comer de ellas, algunas de las. Y había diferentes regulaciones según los diferentes sacrificios. La antigua ley, pero este versículo en particular. De este versículo se llega a un entendimiento de que, una vez que se haya ofrecido la ofrenda de comunión particular en acción de gracias, se comerá el día de su ofrenda. Pero no se supone que deje nada que contar por la mañana. De ahí los sabios obtuvieron la idea de que Dios nos está dando esta provisión. Que podáis comer de ese sacrificio hasta bien entrada la noche. No puedes tenerlo hasta la mañana, así que tienes una ventana ahí. Antes de que salga el sol, todavía puedes seguir comiendo el sacrificio, pero una vez que llega el nuevo día. Es un nuevo día y no debe quedar nada para la mañana. Eso va a pasar, lo volveré a mencionar en nuestro Sabbat Agadol. Pero es un principio importante. Y se refiere a la línea de tiempo de la última semana de Yeshua en la tierra. Y pertenece a Sabbat Agadol, entonces. Cambiemos ahora y pongamos un poco de foco en Sabbat Agadol. Ese es en realidad el título de mi mensaje. Sabbat Agadol, todos estamos familiarizados con Sabbat, estamos celebrando Shabbat. Y aquellos que son estudiantes de hebreo estarán familiarizados con Agado, en realidad son dos palabras. Tiene el más o menos y Gadol. ¿Quién sabe qué es Gadol, grande o enorme? Todos los estudiantes hebreos asienten y mueven la cabeza. Sí, tiene todos esos significados en hebreo. Pero, este propósito en particular generalmente tiene que ver con la grandeza de la Sabbat y entonces hay una pregunta entre los sabios, ¿por qué? ¿Por qué es el gran Sabbat? ¿Por qué siempre es el Sabbat? Antes de Pesach leímos Sabbat Agadol, ahora hoy funcionó este año. Resultó que Sabbat Agadol llega justo antes de Pesach, llegamos a Pesach esta noche. Pero no siempre es así, Fluctúa dependiendo del ciclo lunar. Te das cuenta de que estamos a punto de tener luna llena. El paso siempre cae en luna llena y por eso el calendario judío es lunar. Calendario y el Sabbat antes de que pueda ser, ya sabes, varios días antes o simplemente. Justo detrás de nosotros como estamos ahora y entonces Sabbat Agadol es de lo que hablamos. Sabbat Agadol en el Sabbat justo antes de Pesach, así que quería pasar un poco de tiempo hablando de ello y particularmente del entendimiento principal que los sabios dicen por qué se le llamó así. Porque hubo un gran milagro que sucedió en Sabbat y ese fue el milagro del año en que los hijos de Israel salieron de Egipto, que eligieron a sus corderos pascuales y les leeré esa escritura y hablaremos un poquito de por qué fue tan genial eso. ¿Qué fue lo más sorprendente de eso? Así que leamos la escritura Éxodo 12:3. Dice, dile a toda la congregación de Israel que en el día 10 de este mes cada hombre deberá tomar un cordero para su familia. Un cordero por familia, así será el Sabbat.
El Sabbat antes de que vinieran los hijos de Israel de Egipto, aterrizó en la tradición judía. Aterrizó el día 10. Y cada hombre debía tomar un cordero para su casa y para su familia. Y seguimos leyendo, Éxodo 2:6. Deberás velar por él hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación es matarlo al anochecer. Entonces, el crepúsculo es básicamente el atardecer en esta aplicación. Pero lo que tenía que pasar es que lo seleccionaron. Si te fijaste, lo seleccionaron el día 10 y lo sacrificaron el día 14. Así que hay 4 días allí. Y lo que hacían era salir y seleccionar el cordero. Lo tomaron en su casa. Bueno, el cordero no está acostumbrado a estar adentro y ciertamente no está entrenado para ir al baño, así que van a hacer extradición, lo ataron a la cama. Publicarlo para que quede ahí en la familia contigo. Ahora no sé de ti, pero probablemente hayas criado hijos o tengas nietos, o tienes sobrinos y sobrinas o estás familiarizado con los niños. Puedo decirte que si trajera un cordero a casa y mis hijos jugaran con él durante 4 días, tendrían un nombre para ese cordero, estarían alimentando a ese cordero. Estarían durmiendo con ese cordero, y si yo, el día 14 fue y mató a aquel cordero, tendríamos una crisis en mi casa, Nosotros, como resultó, no funcionó muy bien mi tiempo, pero queremos a mi esposa. Mi esposa educa a nuestros hijos en casa y les enseña sobre los ciclos de vida. En particular, el ciclo del óvulo, ya sabes, cómo se fertiliza un óvulo en ti. Se incuba durante 21 días y el polluelo nace, así que decidimos para hacer esto en tiempo real con nuestros muchachos y conseguir algunos huevos y ponerlos. Los puse en la incubadora y no planifiqué muy bien mis días en cuanto a cuándo las semanas funcionarían, Solo queríamos terminarlo antes de que llegara la primavera. Y resulta que empezaron a eclosionar anoche. No los esperábamos hasta después de la Pascua. Pero, mis hijos no querían irse a la cama, ya sabes, hay chicas que son tacañas. Y quieren verlos salir de sus huevos y No tuvimos nada que ver con la Pascua. Te lo prometo, no estamos tratando de hacer huevos de Pascua y pollitos para Pascua. Simplemente funcionó, simplemente no conté muy bien los días. Para ser muy franco, sabía que tardaría 21 días, pero realmente no trabajé en ese lugar durante 21 días. Sabía que no quería a Paul en la Pascua, pero pensé, bueno, mientras sea en esa semana, funcionó. Hoy llegué temprano o algo pasó allí y confundí mis días, pero de todos modos, mi punto es que mis hijos están muy emocionados por estos pollitos. Que ya sabes no son tan esponjosos y lindos como un corderito y son tú. Conozco su anticipación. Creo que llegaron tarde hoy porque uno de ellos nació. Anoche por la mañana solo estaban Pío y un pequeño Pexen, pero esposa mensaje de texto y dijo que uno de ellos nació y los chicos no quieren salir, así que no sé si aparecerán o no. Quizás estén ahí atrás escuchando, pero de todos modos, mi punto es, si hay tanto entusiasmo por estos pollitos, solo puedo imaginarme al cordero en casa. Guarda ese pensamiento porque va a tener que ver con la vida de Yeshua. Pero quiero que nos lleves a algunos de nosotros a visitarte. El tabernáculo allá arriba en College Station. Y había una ilustración muy gráfica de la matanza del cordero. Quiero decir que a veces leemos estas cosas y nos desconectamos de ellas. Y la crudeza de ello. Me refiero a la matanza de poner la mano y, en realidad, ya sabes, no lo hago. Quiero explicarlo porque es bastante gráfico. Quiero decir, imagina a tus hijos. Quiero decir, algo que les ocultaría a mis hijos. Yo no quiero que vean ese tipo de muerte. Pero creo que es importante que realmente veamos su profundidad, que entendamos la Pascua. Ya sabes, a veces con lo triste y todo lo bonito que es, la matzá y toda la diversión. Nos perdimos eso, fue bastante tranquilo. Una experiencia profunda, cruda y conmovedora que realmente me haría entender. Que sepas que por ese cordero nos salvamos y sabes lo que es. Una lección objetiva, ¿qué lección? La realidad del cordero, la sangre en la puerta. Publica y dilo en serio, wow, ya sabes, he intentado proteger a mis hijos de... Conoces cualquier tipo de muerte, pero no podemos. La muerte es parte de la vida y lo sé. Nosotros hacemos la versión clasificada G, pero Pesaj habría sido la versión más cruda. Y así especialmente después de velar por este cordero en tu casa. La idea era asegurarse de que no tuviera ningún defecto. Que pueda observarlo y asegurarse de que es así. Bueno y es apto para el sacrificio y luego lo matan el día 14. Seguiremos leyendo en el versículo 12. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos sus descendientes, primogénitos, tanto de los hombres como de los animales, y ejecutarán juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Adonai.
Así que conocemos la historia. Las casas que no tenían la sangre del cordero sobre ellas, las primeras fueron derribadas, tanto de humanos como de animales. Y Dios ejecuta juicios contra todos los dioses de Egipto. Hay un mensaje ahí en cada uno de ellos. Las plagas tenían que ver con uno de los dioses de Egipto. Originalmente comencé a enviar un mensaje sobre eso y sentí que el Señor dijo ahora: no glorifiques a sus dioses, no tienes que enseñar sobre sus dioses, enseña sobre mí. Así que si quieres hacer tu propia investigación sobre cada una de las plagas se trató específicamente con uno de los dioses de Egipto y el Señor dijo que no enseñáramos eso porque nosotros. En el té ni siquiera se supone que digamos el nombre del ídolo sobre nuestros labios, así que me ahorro ese sermón y te dejaré que hagas tu propia investigación, pero cada uno de las plagas tenían que ver con el juicio contra uno de los dioses de Egipto y el propio faraón. Era considerado un dios y su hijo habría sido el siguiente en la línea, así que con toda seguridad. Existe este aspecto de juicio, donde Dios juzga a los egipcios, pero en realidad fueron simplemente egipcios. Si había israelitas que no tenían la sangre en el poste de su puerta, ellos también se habrían enfrentado a la misma ejecución aquí. Así que quiero que penséis conmigo en ese corderito que trajeron a la casa. El lindo chico Leví, hermoso. Pero aún entender un poquito más del milagro del Sabbat Hakadol. Entonces el cordero en la cultura egipcia era uno de sus dioses principales, se ve el de la piedra que fue extraída de Egipto. La impresión que hay allí de Luj-Hunam, el dios que originalmente era el dios del Nil, pero se convirtió en una especie de cabeza de los dioses y de este dios en particular, se decía que él era el que realmente creó la humanidad a partir de arcilla y así evolucionó hasta alcanzar prominencia, pero también se dice que es el protector de los muertos. Bueno, obviamente no lo hizo muy bien protegiendo esa noche. Pero, cuando los hijos de Israel recogían sus corderos, se decía que había sido una gran ofensa para los egipcios, porque este es uno de sus dioses, sus corderos era uno de sus dioses. Así que fue un gran milagro que no los mataran allí mismo. Y luego, cuando realmente sacrificaron al cordero, es un milagro aún mayor porque esto es una gran ofensa para los egipcios. Tal vez el nivel de Si has oído que en la India hay vacas sagradas, es un gran delito matar vacas sagradas. Vaca, de la misma manera que sería una gran ofensa matar al cordero sagrado. Pero el milagro fue que ellos, no fueron asesinados. El Señor los perdonó, el Señor en realidad los mató. Egipcios y trajo juicio sobre el Dios de los egipcios. Kun, pero también nos recuerda la historia de Yeshua. Y por eso quiero cambiar nuestro enfoque ahora. Sabemos que es la fiesta, nuestra profética de la vida de Yeshua. En el ministerio, y en Juan 12 tenemos esta imagen de la última semana de Yeshua y dice, en Juan 12 versículo 1, 6 días antes de la Pascua, Yeshua llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Yeshua había resucitado de entre los muertos, así que 6 días antes de la Pascua vino a Betania. Betania está justo en las afueras de Jerusalén y pasa el día allí. Y funciona porque es alto. En el versículo 12 decía, al día siguiente, la gran multitud que había subido para la fiesta oyó que Yeshua venía a Jerusalén. Así que el día en que Yeshua realmente entra en Jerusalén es el día en que también fueron traídos los corderos a Jerusalén, ese mismo día. Porque recuerda que la tradición se mantiene que el cordero dijo a ser vigilado desde el 10 de Nisan hasta el 14 que se lleva a cabo a través de las generaciones y el mismo día en que se traen los corderos. Traen a Yeshua. Y sabemos por las escrituras que él está enseñando en el curso del templo. Pero los líderes de su época lo están desafiando. Está siendo inspeccionado por los líderes de su época, está siendo interrogado. Lo han mirado desde todos los lados. De la misma manera que se inspeccionaría al cordero para asegurarse de que no tuviera falta ni contaminación. Así que Yeshua fue examinado para asegurarse de que no tuviera falta ni contaminación. Pero es interesante cuando llega a Jerusalén. La mayoría de la población lo acepta. Y sabemos por las escrituras que ellos están agitando ramas problemáticas y diciendo Hoshiana, que en hebreo significa ahora salvo. Y obtienen esta idea de Zacarías capítulo 9 versículos 9 al 10.
Así que leeré esa escritura para nosotros porque están representando esto. Están familiarizados con esto, lo reconocen, recuerdan que está montado en un burro. Es un milagro en sí mismo, un burro en plenitud, como un burro joven que nunca ha sido domado. Así que si alguna vez has visto a los vaqueros en el rodeo montando estos caballos salvajes. Y esos son, ya sabes, en gran medida. Caballos sin entrenar, caballos sin domar y son salvajes para montar. Bueno, normalmente sería este pequeño burro que nunca ha sido domado. Él nunca ha tenido amo, nunca ha tenido a alguien en su espalda, nunca ha tenido riendas. Y es un milagro en sí mismo que sea capaz de montar este burro. Pero aquí está la escritura a la que están reaccionando. Las multitudes están reaccionando, y dice Zacarías 9:9-10. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, solo uno ve. Sonando la salvación, él está lentamente montado en un burro. ¿Recuerdas que los reyes montaban a caballo? ¿Recuerdas a Heman? Teníamos esto, hace apenas unas semanas, ¿y qué debe pasar con aquel a quien el rey quiere honrar? Él dice, has cabalgado sobre tu caballo, ponte tus vestiduras reales. Monta en tu caballo y recorre la ciudad. Eso es lo que montan los reyes, pero Yeshua. Él viene humildemente montado en un burro, un pollino, lleno de asno. Y continúa y luego dice, desterraré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, y el arco de guerra se romperá. Él hablará shalom a las naciones y su gobierno se extenderá de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Últimamente se escucha este canto, desde el río hasta el mar. Y vienen contra la verdadera lluvia del. Uno que lloverá del río al mar un río. No solo el mar, sino los confines de la tierra, amén, y ese es Yeshua. Y le están dando la bienvenida, lean. Este versículo lo ven venir y montado en un burro. Ciertamente este es el Mesías, y por eso dicen Hosiana. Y Hosiana no es solo un lindo dicho en hebreo. Es sálvanos ahora, es un grito de sálvanos, líbranos. Seguramente algunos de la multitud y probablemente la mayoría de la multitud esperaba que los salvara de los romanos. Y puedo ver desde este versículo donde esperarías que él sea el Mesías, es su trabajo. Extenderá la lluvia de mar a mar y hasta los confines de él. Tierra, sálvanos, Yeshua, desecha a estos romanos. Saca esta profecía de Zacarías. Y, lo hará, no será la primera vez. Pero quiero señalar algunos paralelismos entre Yeshua y la tierra de la Pascua porque estamos en esta temporada. Y una es que los expertos de Yeshua nos dicen que él entró por lo que se conocía como la puerta de las ovejas. Todavía existe, esta es una imagen de la época en que Israel se convirtió en nación. Y conforme a su nombre es la puerta de las ovejas, pero es la puerta por donde las ovejas entrarían a la ciudad para ir finalmente al templo. Por cierto, ¿sabes que el sacerdote tenía su propio rebaño de ovejas? Ya sabes, hay muchas ovejas que fueron sacrificadas, una por la mañana, otra por la noche. Y luego todas estas ofrendas por el pecado, y ofrendas por la culpa, y ofrendas de comunión. Hay muchas ovejas. Pero en realidad el sacerdote velaría por su propio rebaño de ovejas. Y con toda probabilidad, ya sabes, cuando lees la historia del nacimiento de Yeshua. Y dice que había pastores en el campo esa noche cuidando sus ovejas. Y los ángeles anunciaron el nacimiento de Yeshua. Esos sacerdotes, esas ovejas, esos pastores no eran solo pastores comunes. Eran sacerdotes que velaban por el rebaño del templo. Y voy a tirar una pequeña parte polémica. Pero no todas las noches salían con sus ovejas. La mayoría, la vez que estás con tus ovejas, es porque están cojeando. Y las ovejas a veces tienen dificultad para parir, para dar a luz, para dar a luz. Así que aún hoy los pastores o las personas que crían, las ovejas estarán fuera con sus ovejas durante la época de parto. Al igual que cuando estuve en Montana, ayudé con un ranchero que criaba vacas y mi trabajo era ser espeleólogo nocturno. Conduzco y recojo la camioneta por la noche y reviso todas las vacas. Y asegurarse de que ninguna de ellas tenga problemas con sus terneros. A veces, especialmente en el caso de las madres primerizas, hay que ayudarlas a dar a luz a sus terneros. Lo mismo ocurre con las ovejas. Así que con toda probabilidad los pastores que estaban en los campos con sus ovejas estaban durante el tiempo del parto. La época de las ovejas sería la primavera, pero te dejaré que hagas tu propia investigación. Avanzando, hay una maqueta de la puerta de las ovejas. Se puede ver la piscina Bethesda allí, habría sido una gran migba, y la fortaleza. La fortaleza romana habría estado en esta foto. La pantalla, te daré una toma tipo aérea. Sé que va a ser letra pequeña, pero os lo voy a explicar.
El amarillo es el montículo del templo tal como lo conocemos, y el monte del templo en los días de Yeshua. Y estamos mirando el círculo de arriba, es eso. Piscina BZ que te mostré justo debajo de ese círculo. Aunque es demasiado pequeño para que puedas leerlo, esa es la puerta de las ovejas. Así que esa es la forma en que probablemente habría entrado. Hay una puerta más corta que podría haber entrado por esa puerta de Sión. Pero lo más probable es que entrara por aquella puerta de las ovejas, igual que todos los demás. Las ovejas llegaban para ser llevadas al complejo del templo y para ser inspeccionadas. El 10 de Nisan. Así que es sorprendente cómo Dios hace todo con el té. Él es ¿crees que en realidad? Parece que realmente tiene las cosas planeadas, Que sepas que no hay casualidad ni casualidad con Él. Él es un Dios del orden y ve el principio desde el final. Y es la Escritura la que habla de Yeshua, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación de la tierra. No tomes a Dios por sorpresa. Antes de que existiera el problema, Dios tenía la solución, y era el Mesías, Yeshua. Mire lo que dice 1 Corintios 5 acerca de Yeshua. Dice, deshágase de los viejos odios. Leímos eso la semana pasada, para que puedas estar haciendo un nuevo bash. Así como vosotros sois sin levadura, porque el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Así que ya sabéis la historia. Llega el día 10 de Nisan. Es inspeccionado por los líderes judíos de su época y es bien recibido por el pueblo. Lo eligen como el Mesías. Están diciendo Hoshiana, están reconociendo su mesianismo. Lo reconocen como el Cordero de Dios. Al final, se enfrentará a una crucifixión el 14 de Nisan. El mismo día en que se sacrifican los corderos. El Cordero sin mancha de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestra ofrenda de comunión ha sido sacrificada, ahora vinculándose nuevamente a la Torá. Porción, ¿recuerdas cómo decía que la ofrenda podría ser consumida hasta entrada la noche? Bueno, Yeshua habría sido crucificado a última hora de la tarde. Sabemos que ese es el hecho el 14 de Nisan. Pero su muerte habría sido casi al atardecer. Llevándolo de hecho al 15 también, En cuanto al sacrificio se refiere, entonces él ciertamente está en la tumba, lo sabemos, y puedes hacer los cálculos. Y hay literalmente miles, no cientos de miles, de sitios web que tienen su propia idea de en qué año fue crucificado y qué día fue. Y no estoy muy interesado en eso. Tiene valor y podría darte mi idea al respecto, pero creo que esto distrae del hecho de que Él es nuestro Cordero Pascual que fue inmolado. La misma hora en que se sacrificaban los corderos. Yeshua sacrificó, y así como esa ofrenda. Así que el pueblo que estaba matando a sus corderos los habría matado en ese momento. Pero no pudiste comerlo todo. Quiero decir, hay cientos de miles de corderos que están siendo sacrificados. No todos pudieron comerlo antes del atardecer, pero pueden comerlo, por ese versículo que te leí en la T. Pueden comerlo hasta la noche, en realidad deberíamos ponerlo en Nisan 15. Que celebramos como el primer día de Pascua. Y en eso hay un gran milagro que ocurrió, el gran Sabbat Agadol, gran milagro de recibir los corderos e inspeccionarlos, preparándolos para la matanza, y los dioses triunfaron sobre los dioses egipcios. Este gran milagro que ocurrió en él, corderos y un gran milagro que sucedió en el Mesías. Yeshua, voy a desviarme de eso brevemente. En Sabbat Agadol, ahora que tenemos esta imagen de lo que fue Sabbat Agador. Era Sabbat cuando los hijos de Israel salieron de Egipto. Seleccionaban a sus corderos ese año, 4 días antes del sacrificio real. De los corderos el día 14 y luego cuando sacrificaron los corderos y pusieron los sangre luego se fue a la tarde, lo cual conocemos en la tradición judía o bíblica. Considerando que el día comienza por la tarde y por la mañana el primer día, así comienza el día. Por la tarde y ellos entonces por la tarde entonces. Sería el día 15 y ya van entrando en el día 15. Hay otra razón por la que reconocemos Sabbat Agadol. También es Sabbat, ese tiempo de Pascua era él. En la tradición judía era la última vez que se podía llevar la teta del año anterior, por lo que tenías que haber traído tu diezmo antes. Pascua, por eso en las sinagogas de todo el mundo hoy en día hay
un recorrido especial leyendo más bien la mitad para leer la lectura de la profetas y leeré solo un fragmento de eso. Es de Malaquías 3 en 4 al 12. Esta es la lectura de la mitad del recorrido. Dice entonces la ofrenda de Judá y Jerusalén. Será agradable a Adoni como en los días de la antigüedad y de años de antigüedad. Entonces yo me acercaré a ti para el juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, los que exhortan a los trabajadores a pagar su salario o oprimen a una viuda o a un huérfano. Aquellos que engañaron a un extraño, porque no me temen, digo yo. Esto está relacionado con la expulsión de Israel de Egipto, que los opresores. Dios trata con los opresores y libera a los oprimidos, y luego continúa. Porque yo estoy fuera, y no cambio, para que vosotros, hijos de Jacob, no hayáis sido consumidos. Porque desde los días de vuestros antepasados tenéis antepasados. Os habéis apartado por mis estatutos, y no los habéis guardado. Vuelve a mí, y yo volveré a ti, digo yo, pero tú dices, ¿cómo debemos volver? Robará el hombre a Dios, porque tú me robas a mí. Y ella dijo, ¿en qué te hemos robado? Y Dios responde en el diezmo y la ofrenda, continúa y dice, sido maldecido. Has sido maldecido con una maldición, pero sigues robándome. Toda la nación, traed todo el caudal al almacén. Entonces habrá alimento en mi casa, ahora ponme a prueba en esto. No os digo votad, sino, os abriré los cielos, y abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que a nadie le falte lo suficiente. Sigue adelante, y reprenderé de ti la plaga devoradora. Así no se destruirá el fruto de tu tierra, ni tu vid quedará estéril en el seno de tu casa. Dice, todas las naciones te llamarán bienaventurada, porque serás una tierra de delicias. Dice, entonces, ¿qué está pasando aquí? Él dice, hijos de Israel, os habéis apartado de mí. Las escrituras Malequi, te has desviado, y dicen, ¿cómo nos hemos desviado? Todavía estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Dice, no, tú, te has equivocado en esto. Tú estás conteniendo la marea. Y este es el verso que se lee en el Hoft. Sabat Hajadol porque Pesaj era la fecha límite. Al igual que en Estados Unidos, tenemos el 15 de abril para presentar nuestros impuestos. A menos que obtengas una extensión, pero normalmente esa es la fecha límite para tus impuestos. Así que la Pascua era la fecha límite para traer esa marea. Y por eso se lee en esta época del año para recordarles a todos la fecha límite. Y sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Hay una verdad real en esto. ¿Sabes qué es interesante? Nunca he visto a nadie que haya puesto a prueba a Dios en esto y haya dicho que no funcionó. He desafiado, solía enseñar en una universidad bíblica. En Dallas, literalmente enseñé durante mi tiempo allí. Enseñé a miles de estudiantes y siempre le planteé un desafío y le dije, lo pruebas el primer semestre, eres un estudiante universitario, pruébalo y cuéntame cómo te va. La mayoría de ellos conseguirían trabajo para ayudar a pagar su matrícula. Y te diría que te voy a desafiar en eso, eres un estudiante nuevo. Si puedes venir a verme antes del final del semestre o del año. Y no funcionó, házmelo saber y te lo solucionaré. Busque una manera de ayudar a pagar su factura escolar. Y nunca ninguno de los estudiantes regresó y me dijo, no, te equivocaste, Dean Landing. Estabas totalmente equivocado en eso. Dios no cumplió tu promesa, dijiste que lo haría y no lo hizo. Son miles de estudiantes y nunca regresó nadie. Pero tenía muchos estudiantes que me decían, Dean Landing, estoy a punto de ser expulsado de la escuela porque no he pagado mi factura escolar. Y es mi trabajo verificarlos y finalizar el retiro. Y mi pregunta a esos estudiantes siempre fue, los que no pudieron pagar la factura escolar, mi pregunta siempre fue, ¿has estado diezmando? Y notoriamente, su respuesta siempre sería, no puedo permitírmelo, ni siquiera puedo pagar la factura de la escuela. Les digo que lo tienen al revés. Primero viene la marea, después la factura del colegio. Si lo atas primero, es posible que descubras que de realmente te ayudará con tu factura escolar. Y se quedaron estupefactos, porque la economía de Dios no funciona como la nuestra. La economía de Dios es capaz de multiplicarse, incluso cuando no parece suficiente. Pero es una, de confianza, de fe. Es increíble, tenemos fe para aceptar a Yeshua, como nuestro Mesías y tenemos plena fe en que Él nos salvó.
Pero me parece increíble cuánta gente no lo sabe. Tener fe para creer que Dios bendecirá el diezmo. Y mi desafío es que confíes en Él para la salvación. Confía en Él para tus finanzas, Él tiene una promesa en esto. De hecho, dice, ponme a prueba. Siempre he descubierto que me gusta involucrarme con las mareas porque no quiero. A mí personalmente me encanta, obviamente, mi madre me enseñó cuando tenía más o menos la edad de Benjamín. Conseguí mi primera moneda de 10 centavos brillante, todavía recuerdo esa moneda de 10 centavos brillante, vaya, esa fue una gran moneda de 10 centavos. Ella lo pasó genial, le costó mucho explicarlo. Me dijo que esa pequeña moneda de 10 centavos valía más que los 5 centavos. Que era más grande que él, y no podía entender muy bien cómo el más pequeño valía más que ese. Pero ella dijo que esa moneda de 10 centavos vale 10 centavos y entonces dijo, por favor dame tu moneda de 10 centavos y entonces entregué esa bonita y brillante moneda de 10 centavos. Creo que si lo encontrara, si mal no recuerdo, lo encontraría detrás de la máquina de chicles. Estaba encantada, mi primer centavo brillante, me dio 10 centavos brillantes y dijo, está bien, eso. El tiempo vale estos 10 pequeños centavos. Bueno, vale, hay 10 de esos, se ven bastante bien, son bonitos y brillantes. Pero ahora ella dijo, uno de esos pertenece a Dios. Pero esa fue mi primera marea, esa se la entregué a Dios. Y esa semana mamá dijo, está bien, tenemos que ponerlo en la caja de Sadak. Y así lo hicimos, y yo estaba encantado. Y sabes que esa semana encontré una moneda de 25 centavos detrás de la máquina de chicles. Y mamá dijo, mira, el mareaje funciona, y ya sabes, nunca. Me desafió otra vez un día en mi vida, nunca tuve que luchar por ello. Tuve una vez en que tuve esta gran idea. En realidad, yo vivía en Montana y no lo estaba. Estaba muy arriba en las montañas y no podía acceder al servicio todas las semanas. Algunas semanas estábamos encerrados por la nieve, algunas semanas el puente no funcionaba. Algunas semanas fueron simplemente demasiado tarde. Eras un pueblo con 500 habitantes. Y la ciudad estaba a unos 40 minutos en coche desde donde. Estábamos en las montañas y cuando digo pueblo es como una señal de pare. Esa es la ciudad, pero ahí es donde traje los lazos. Y, no siempre podía hacerlo, así que lo guardaba ahí, cuando iba, lo traía. Bueno, necesitaba un transporte. Y encontré en los anuncios clasificados, encontré moto en venta. Y pensé, ese es el indicado. He estado comprando motocicletas, esta tiene poco kilometraje y está en buenas condiciones. Pero me faltaba un poco del dinero que había ahorrado. Tenía allí mi sobre para el presupuesto de mi motocicleta, y tenía el sobre al lado para la marea, y entonces tuve esta gran idea. Pensé, voy a pedirle un préstamo a Dios. Solo sacaré un poco de dinero de la marea y prometo que lo devolveré y usaré ese dinero de la moto. Y así lo hice, funcionó muy bien, pagué en efectivo y obtuve un gran trato. Y conseguí mi moto, tuve más problemas con esa moto, se averiaba. El escape nunca parecía poder sellarse correctamente. Y te digo que tuve meses de dificultades para pagar esa deuda. Cuando volví, todo tipo de cosas salieron mal. El refrigerador se apagó, el televisor se apagó, tantas cosas salieron mal. Dije, Dios, ¿qué está pasando? Dije, tomaste la corbata que no era tuya. Dije, pero te lo voy a devolver, no es tuyo para usarlo. Nunca volví a pedir prestado a Dios, me llevó meses superar eso. Y me di cuenta de que no voy a volver a meterme con la marea. Todo va bien hasta entonces. Probablemente debería haber esperado, probablemente había otro. Una gran motocicleta a la vuelta de la esquina si tan solo hubiera esperado. Digo que tendré que decirlo. Doy gracias a Dios por mi madre que me enseñó desde muy temprana edad. No tuve que luchar con ello y agradezco a Dios por la experiencia. No estropees la marea. Este es el momento en el que, según la temperatura, los plebeyos afirman que era necesario traer la marea. Amigos, quiero desafiarles. Dios no está tratando de sacarles dinero. Él está tratando de hacerte llegar dinero y, de hecho, a través de ti. Él no puede bendecirte, no puede bendecir tus finanzas como quieres si te aferras a ellas. La marea, si estás comiendo la marea, estás trabajando contra ti mismo. Él dijo que reprendería al devorador por nosotros. Mi mamá todavía tiene la misma secadora que le regalaron sus padres, fue su regalo de bodas. Mi papá tiene un pasado bendecido, pero él, se casaron a los 40, 50, algunos no, son ricos 60, perdón, eran 84, se casaron cuando tenían 19. Así que te cuento los 20 y tantos, los 40 y tantos, los 60 y tantos años. Ella tiene la misma secadora que sus suegros. Se la dio como regalo de bodas y funciona como una cámara. Es una secadora a gas, aún seca cosas, pero la parte superior se calienta mucho. Pero es increíble, hay cosas que nunca se desgastan. Mamá y papá tenían cosas que duraban para siempre. Nos gusta, wow, sí, esto vino de nuestro regalo de bodas y esto era esto.
y tenían cosas por años, Dios reprendió al devorador por ellos. Papá y mamá estaban en el ministerio y Dios siempre hacía milagros. Siempre tuvieron más que suficiente, y papá vivió para dar. Uno de sus héroes hizo el diezmo inverso, donde vivió con el 10% y dio el 90%. Y ese era el objetivo de papá, así que crecí en un hogar que sabía de esto y funcionó. Nunca tuvieron escasez ni carencia. Tuvimos 5 niños y más de 22 niños de acogida pasaron por nuestro hogar. No todo el tiempo es igual, pero Dios siempre tuvo suficiente. Siempre tuvimos suficiente, nunca nos faltó. Ahora no teníamos el coche más nuevo y bonito del mercado. Pero tampoco había basura, y mucha gente acudía a papá para pedirle préstamos y papá. Escuche la escritura que dice, cuando dé, dalo como si fuera un regalo. No esperes recuperarlo. Amigos, he notado en las congregaciones que generalmente las personas más ricas son las T. Y es tentador decir, bueno, es fácil, son ricos. Ellos pueden dar, pero si regresas y escuchas sus historias. No eran ricos cuando empezaron, pero Dios los bendiga por eso. Nunca he visto una excepción realmente. He visto a muchas personas dar con sacrificio, pero Dios siempre los encontró. Así que amigos, no quiero extenderme mucho en esto, pero es por vuestro bien. Dios quiere bendecirte. Él dice, regresa a mí, y una de las mejores maneras en que podemos regresar a Él es con nuestra corbata. Me gustaría desafiarte a medida que entramos en este nuevo año. Pasáis por alto el comienzo de nuestro nuevo año espiritual. Ora con tu pareja o estás soltero. Pregúntale a Dios sobre esto y usa la Pascua como punto de partida. Y poner a prueba a Dios en ello. Si no funciona, házmelo saber, pero nadie me ha aceptado hasta ahora. Así que tal vez habrá una excepción. Pero no lo creo, porque Dios es fiel a su palabra. Amigos, creo que Dios quiere hacer más en nosotros y por nosotros más de lo que podemos imaginar. Su cuenta no está ligada a la inflación, su economía no está ligada al mercado de valores. No está atado al oso de petróleo, Dios puede multiplicar las finanzas, puede poner monedas en la boca de los peces. No le falta nada, no le resulta difícil cumplir. He conocido personas que han tenido problemas importantes. He conocido personas que no han tenido que pagar muchas facturas médicas porque vivieron una vida de generosidad. No es que pueda pasar. Pero Dios casi siempre encuentra maneras de multiplicar las finanzas. Siempre encuentra maneras de multiplicar las finanzas de quienes dan. Así que amigos, los reto a esto en esto, es el no me culpen. Échale la culpa a los rabinos, ellos son los que pusieron. Esta es la parte de media puerta para Shabbat Agadol. Pero creo que es un gran recordatorio para nosotros mientras nos acercamos a la Pascua. Pregúntale al Señor si este sería el año en que comenzarías a seguir la marea. Y realmente me gustaría animarnos a ir incluso más allá de la atar y ser dadores alegres cuando subimos y por encima del 10. Pero eso lo dejaré entre tú y el Señor. Pero sí sé que no puedes dar más que Dios. Él es fiel y fiel a su palabra. Amén. Así que amigos, en este Shabbat Agadol, al recordar a Mesías Yeshua, nuestro Cordero Pascual que fue inmolado, el que cumplió las Escrituras perfectamente, que entraba al templo por la misma puerta por donde entraban las ovejas. Esto fue examinado por todos los líderes espirituales, y aceptado como ese Cordero sin mancha por el pueblo, y finalmente sacrificados en la misma hora en que se sacrifican los corderos. El que resucitó de nuevo como primicia de nuestra resurrección. ¡Qué gran Shabbatol! Y a medida que reconocemos el regalo de nuestro Mesías para nosotros, y su sacrificio, ¿cuánto más podremos dar? Él lo dio todo, solo nos pide que le demos 10. Así que amigos, simplemente quiero animaros en esto. No pretende ser un mensaje de condena. No sé dónde estás, pero te animo a hacer esto. Es una gran cosa, vuelve al Señor, si quieres ver milagros en tu vida. Volver al Señor, especialmente en este sentido. Si quieres ver a Dios fiel en las cosas del día a día, regresa a Él en este aspecto. Deja que las palabras del profeta Ugmika te hablen. Miguel, que su palabra sea verdad. Amén. Permíteme cerrar esto con una oración. Padre, te agradezco por este Shabbat Agadol. Este gran Shabbat, qué gran Shabbat para estar vivo. Señor, al recordar el sacrificio de Yeshua y la Mam inmaculado de Dios que quita los pecados del mundo, todo te lo debemos a ti, te damos gracias porque nos liberaste de la esclavitud y del pecado. Que nos sacaste de la esclavitud y nos libraste. Señor, que nos diste una promesa en un futuro.
Señor, y yo oro, Señor, como nos bendijiste, oro como este Ur. Como Sabbat leemos la mitad de la porción de Malaquías. Señor, de esta área del diezmo, Señor, que podamos regresar a ti en este asunto. Señor, y adorarte a través de nuestras finanzas. A través de nuestra provisión, dijiste que te amaba con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Señor, la mayoría de las veces intercambiamos nuestra fuerza por dinero. Que podamos amarte incluso con nuestro dinero. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, no volverá a tu vacío. Gracias por tus promesas que son sí y amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera. Y podemos pararnos sobre ello, podemos ponerte a prueba en esto. Señor, gracias por el testimonio de tantos que han pasado por esto. Señor, gracias por el testimonio de mi mamá y mi papá, Señor, quienes lo vivieron. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Pido bendiciones para cada uno que ha escuchado la palabra hoy. Oremos para que sea buen fruto en nuestras vidas.